Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y vamos a ver si conseguimos terminar la explicación del fenómeno del aburrimiento de acuerdo con los análisis desde la hermenéutica existencial que Martin Heidegger pues, nos va mostrando a lo largo del libro que venimos trabajando en esta serie, ¿no? Nos habíamos quedado en el caso de la tercera forma del aburrimiento, que consiste en el aburrimiento profundo. El aburrimiento profundo es justamente el temple de ánimo que venimos buscando y que sería característico del filosofar auténtico. Bien, este aburrimiento profundo lo va a denominar Heidegger como uno se aburre. La expresión en alemán que utiliza para aquello que traduce uno se aburre es es ist einen langweilig. Bien, se traduce como me aburro, uno se aburre. Es algo así como eso me es aburrido o eso le es aburrido a uno, que juega con, como decíamos, la figura de lo impersonal. Algo así como hace sol, hay relámpagos, truena, llueve. Son figuras impersonales porque no dependen de la voluntad del yo, sino que son más bien sucesos que acontecen en la medida en la que están de alguna manera serigrafiados o tatuados o esculpidos directamente en nuestra propia existencia, sin que nosotros podamos hacer nada al respecto, nada más allá que vernoslas con eso mismo. Es decir, que no podemos controlar su aparición, sino gestionar esa manifestación que en este caso es del aburrimiento, pero que podría ser de cualquier otro temple anímico. Entonces, tenemos que decir que el filosofar es un preguntar comprensivo desde el ser arrebatado esencial de la existencia. Es decir, que para Heidegger el filosofar consiste en un cuestionamiento, es decir, en una crítica cuya forma de abordar lo que se da es a través de la comprensión, es decir, de tratar de dotar de un sentido aquello que nos sucede. Bien, este ser arrebatado esencial de la existencia, que es precisamente el aburrimiento profundo o el uno se aburre, residiría es precisamente ese temple de ánimo, ¿no? Bien, en la medida en que nos abre la puerta para la comprensión del tiempo originario como la auténtica esencia del ser llamado Dasein o del ser llamado humano. Cuanto más profundo es el aburrimiento, tanto más silencioso, privado, tranquilo, inaparente y amplio es. Y es muy probable que el pasatiempo asociado a este aburrimiento sea incognoscible. Es decir, que el rasgo distintivo del aburrimiento profundo es precisamente su ausencia de pasatiempo, ¿vale? Lo que diferencia este aburrimiento profundo, este uno se aburre, de los otros dos casos que veíamos en los vídeos anteriores, consiste en esta ausencia de pasatiempo, ¿vale? No hay ningún pasatiempo que nos pueda, sacar o que pueda paliar los efectos que tiene el aburrimiento profundo en nuestra propia existencia. Bien, entonces teníamos como en el primer caso, en el primer tipo de aburrimiento, el ser aburridos por algo en una situación determinada. En el segundo caso, la segunda forma del aburrimiento, como el aburrirnos en algo ocasionalmente de una determinada situación,
pero que no podemos establecer determinada y cognosciblemente aquello que nos está aburriendo. Y por último tenemos esta tercera forma del aburrimiento, este aburrimiento profundo, uno se aburre. Bien, y vamos a leer el ejemplo que pone Heidegger con respecto a este tercer y último tipo de aburrimiento, ¿vale? Está en la página 177 y es muy breve, así que no nos va a tomar apenas tiempo. Dice lo siguiente: uno se aburre. Esto puede suceder inesperadamente y precisamente cuando no se lo espera en absoluto. Ciertamente, también puede haber situaciones en las que irrumpa este temple de ánimo fundamental, situaciones que son muy diversas según la experiencia personal, la ocasión, el destino. Por nombrar una ocasión posible, pero no obligatoria, en la que tal vez uno u otro se haya encontrado ya sin haber estado expresamente preparado o cerrado por sí mismo a la aparición de este aburrimiento, del uno se aburre. Y aquí viene el ejemplo: cuando va por las calles de una gran ciudad un domingo por la tarde, ¿vale? Este es el ejemplo que nos pone Heidegger del caso del aburrimiento profundo. Es importante decir que sería interesante, yo no sé si se ha hecho, pero sería interesante establecer coordinaciones en lo que respecta a al papel, ¿no?, a la función que cumple la angustia en Ser y Tiempo, ¿vale?, en la argumentación de Ser y Tiempo, y la que cumple el aburrimiento en estas lecciones. Es decir, que es posible que la angustia y el aburrimiento sean temples de ánimo, si es que la angustia es un temple de ánimo, que no creo, porque es más bien otra cosa. Pero bueno, establecer cuáles son las relaciones entre estos dos conceptos hermenéuticos. Yo creo que sería, no sé si se ha hecho, pero supongo que se podrá escribir una tesis doctoral al respecto, si todavía no se ha hecho, que supongo que sí, porque hay muchos heideggerianos que obviamente conocen estas dos obras y las han trabajado muy profundamente, mucho mejor que yo. Pero bueno, yo creo que ahí existen conexiones que pueden llegar a ser interesantes y que pueden, digamos, explicar o ayudarnos a comprender mucho mejor los fenómenos humanos que está abordando Heidegger, ¿no? Bien, entonces, estábamos en el ejemplo, ¿no? Uno se aburre cuando va por las calles de una gran ciudad un domingo por la tarde, paseando, ¿bien? No hay un uso del pasatiempo, claro, hay que ceder al aburrimiento profundo y a lo que tiene que decirnos. Bien, este temple de ánimo, el aburrimiento profundo, que se caracteriza o se distingue de los otros dos por el hecho de no tener un pasatiempo, nos pone a nosotros mismos ante la posibilidad de una comprensión excepcional de nuestra propia esencia, es decir, nos pone ante nuestra temporalidad originaria. Con respecto a la temporalidad originaria de Heidegger tengo más vídeos en mi canal, les remito a ellos. No me voy a poner ahora aquí a explicar esa referencia porque se nos va el lore. Bien, nos pone algo de manifiesto, algo que tenemos que saber escuchar. Es importante saber escuchar qué es lo que tiene que decirnos ese aburrimiento profundo. En el caso de la primera forma del aburrimiento, teníamos que uno acalla, digamos que aplaca ese aburrimiento para que no haga falta escucharlo a través del pasatiempo. Mientras que en el segundo caso, en la segunda forma del aburrimiento, uno no quiere escuchar el aburrimiento porque se confunde la melodía del aburrimiento, vamos a decir así, se confunde entre los vítores del pasatiempo. Mientras que en el tercer caso estamos forzados a escuchar el sentido del aburrimiento, que apunta a la libertad más íntima, a la autenticidad de la existencia. Cuando sucede este aburrimiento profundo, uno se aburre, lo característico a nivel fenoménico, es decir, a nivel de lo que nosotros podemos percibir, a nivel de lo que nosotros nos pasa, es decir, ¿qué es lo que nos pasa cuando estamos en un aburrimiento profundo? Pues lo que dice Heidegger es que todo se vuelve indiferente.
la indiferencia lo envuelve todo de golpe en su conjunto, incluidos nosotros mismos. En esto consiste el vacío, es decir, ese momento estructural del aburrimiento que habíamos llamado el dejarnos vacíos. Bien, el dejarnos vacíos, en la tercera forma del aburrimiento, se da bajo la forma de la indiferencia de lo ente en su conjunto. Esto quiere decir que algo así como que las posibilidades de actuar o de comportarse con respecto de las otras cosas se anulan. Un detenerse significa una especie de detenimiento en el flujo del estar viviendo, porque las cosas ya no nos interpelan. Yo ya no tengo que cruzar el paso de cebra, o no tengo por qué cruzar, porque ya no hay ningún cruce, porque para que haya un cruce, primero ha tenido que aparecer en mi comprensión en tanto que cruce. Para que yo pueda cruzar por un paso de cebra, yo tengo que ver el paso de cebra y saber distinguir dónde termina la calzada y dónde empieza el paso de cebra. Bien, pero para que suceda tal cosa, es decir, para que suceda tal distinción, lo que tengo que saber es interpretar el paso de cebra como un ente distinto de la calzada. Pero como en el aburrimiento profundo lo característico es la indiferencia absoluta de todo lo que se da, esto quiere decir que ya no hay justamente esa posibilidad de diferenciar, en este caso, el paso de cebra de la calzada. Y por lo tanto no se me aparece como algo por donde yo tengo que cruzar. Y por lo tanto no cruzo. Es decir, hay una especie de amputación de las posibilidades de actuar y de comportarse en el mundo y para conmigo mismo, porque yo también me hago indiferente. Bien, no sé, a mí yo cuando lo leía pues me venía a la cabeza la epogé husserliana y el nirvana budista. Quiero decir que seguramente no tenga nada que ver, pero es la sensación que a mí me daba, era, pues bueno, un poquito en ese tipo o en esos modelos de entender la situación, ¿no? Bien, un detenerse porque no podemos hacer nada en la medida en que todo es insignificante. Nada tiene el sentido que lo caracteriza. Todo está nublado, acordaos de esa niebla silente que nombrábamos en el primer vídeo, por la indiferencia. No sabemos a dónde ir o qué hacer porque no hay nada que hacer ni a dónde ir, porque el mundo en su conjunto se ha vaciado de sentido. Es decir, lo que sucede es una especie de ruptura de un corte ontológico, porque aquí en Heidegger no podemos decir un corte cognitivo, ni un corte noseológico, sino que pues, obviamente va de suyo. Si hay un corte ontológico, obviamente habrá un corte noseológico, pero lo que hay es un corte ontológico entre la relación entre el Dasein y el mundo. Pero esto, claro, esto ahora que lo pienso es un poco problemático, porque justamente el Dasein es esa relación. Entonces lo que hay es una problematización de la relación del Dasein con su mundo. Una problematización del Dasein con su mundo que lo pone ante sí mismo, vamos a decir así, ¿no? ¿Y qué es ese sí mismo hacia donde está girado el Dasein? Claro, la cuestión es, nosotros como seres estamos siempre orientados hacia afuera, ¿bien? Porque no nos estamos mirando a nosotros mismos, sino que estamos directamente abocados a las situaciones que estamos viviendo. La reflexividad o el comportamiento teórico es una cosa muy rara que sucede en muy pocos momentos del día. Entonces, la cuestión es que para que nosotros reflexionemos en el sentido más radical de la palabra,
lo que tiene que suceder es una especie de estado anímico, un temple de ánimo, que corte toda relación con todo lo demás, es decir, con el mundo, ¿vale? Para que así nos podamos ver ante nosotros mismos como lo que somos. ¿Bien? ¿Y qué somos? Pues va a decir Heidegger que lo que somos es posibilidad de ser, justamente, ¿no? Posibilidad de ser en tanto que tal. Posibilidad de ser este que está cruzando ahora, este que se queda esperando el semáforo, este que va a comprar el pan, este que va a ver a su abuelo, este que comete un delito, este que puede hacer esto o puede hacer lo otro. Y justamente en ese hacer se está jugando su propia existencia. Bien. Entonces, el aburrimiento profundo no es entonces la desesperación, sino que consiste en estar entregados a lo ente que se deniega en su conjunto. Es decir, estamos entregados a ese todo que resulta indiferente. Bien. ¿Cómo se relaciona esta característica que hemos asociado al dejarnos vacíos con el darnos largas, el segundo momento estructural? Bien, pues el darnos largas consiste en denegarse en su conjunto, en el sentido de que el Dasein no tiene posibilidades de ser en el mundo, es decir, no hay comportamientos posibles. Lo que se pone de manifiesto, lo que se hace posible, justamente, es la imposibilidad de obrar. Es decir, la imposibilidad de existir o de estar siendo de acuerdo con un sentido, de acuerdo con un mundo. Es un paso de esto y de aquello. Es un me da igual, es un no me apetece, un ¿qué hacemos? Me da igual, no sé, no me importa, ¿no? Este es un caso típico de una persona cuando está aburrida, ¿no? Que le dices, ¿quieres que vayamos a cenar esta noche? Y te dice, no sé, me da igual. Bueno, ¿te apetece que vayamos a cenar a, no sé, a un restaurante japonés o prefieres que vayamos a un restaurante mexicano? Te dicen, no sé, me da igual. Un no sé, me da igual, pero radical, ¿no? Asociado a todo. Un no sé, me da igual, porque todo me parece igual. ¿Igual de qué? De indiferente, ¿no? Nada tiene sentido, nada me incumbe, nada me llena, me toca en la existencia. ¿Bien? Obviamente podemos hacer muchas cosas. Podemos ir a un restaurante o a otro, o podemos salir a pasear, o podemos tomar unas bebidas o lo que fuera, ¿no? Pero uno se aburre, en el aburrimiento profundo, estas posibilidades diríamos que están dormidas y nos dejan abandonados. Indicar las posibilidades que yacen dormidas es justamente el darnos largas, que forma parte del ser dejados vacíos. Es decir, que en realidad podríamos hacer esto o lo otro, pero decidimos no decidir si ir a un sitio o a otro, ¿no? Quedarnos ahí como en la indecisión, en la indiferencia, en la inacción. ¿Bien? ¿Qué relación con la temporalidad tiene este darnos largas en el aburrimiento profundo? Pues que en el primer caso, la relación con la temporalidad, en el caso de la primera forma del aburrimiento, del ser aburridos por algo, lo característico era ese tiempo moroso, ese tiempo que no llegaba a su cumplimiento, que pasaba muy lento, que iba muy despacio, ¿no? En la segunda forma del aburrimiento, la temporalidad giraba en torno a ese tiempo detenido en el presente, en ese estar viviendo en un presente continuo y no preocuparse por de dónde venimos o a dónde vamos. Y en la tercera forma del aburrimiento, la cuestión es que en el aburrimiento profundo, la temporalidad resulta que se vive como sin tiempo. Es decir, que uno siente que no tiene tiempo. Uno se siente, digamos, extraído del flujo del tiempo. Porque no hay una referencia expresa del tiempo. No sé, es como un momento sin tiempo para nada. No tenemos tiempo para nada, absolutamente, ¿no? Para nada. De hecho, ni aparece, ¿no? Entonces, el darnos largas, en el aburrimiento profundo, consiste en anunciar, en ponerse de manifiesto las posibilidades denegadas, es decir, posibilidades de ser que no van a ser,
de lo ente en su conjunto, en tanto que posibilidades de la existencia. Y tengo aquí apuntadas una página que, si os sois sinceros, la leí, me pareció interesantísima, pero no sé qué diablos quiere decir. ¿De acuerdo? De verdad, no tengo ni la más remota idea. Pero bueno, las voy a leer porque me parecieron muy importantes. ¿De acuerdo? Total, tenemos tiempo, así que bueno. Voy allá. ¿Para quién, pues? No para mí en tanto que yo, no para mí con estas intenciones determinadas. Entonces, al yo sin nombre y sin destinación. No, sino al sí mismo, cuyo nombre, estado y similares se han vuelto irrelevantes, que han sido metidos también ellos mismos en la indiferencia. Pero el sí mismo de la existencia, que en todo eso se vuelve irrelevante, no pierde con ello su determinación, sino al contrario. Este empobrecimiento peculiar, que con este uno se aburre, se opera con relación a nuestra persona, trae al sí mismo por primera vez en toda su desnudez, a él mismo en tanto que el sí mismo que es ahí y que ha asumido su ser ahí. ¿Para qué? Para serlo. No a mí en tanto que yo, sino a la existencia en mí se deniega lo ente en su conjunto cuando yo sé que uno se aburre. La existencia en cuanto tal, es decir, aquello que forma parte de su poder ser en cuanto tal, lo que concierne a la posibilidad de la existencia en cuanto tal, es afectado por lo ente que se deniega en su conjunto. Pero por cuanto respecta a una posibilidad en cuanto tal, eso es lo que la posibilita, lo que le confiere a ella misma, en tanto que esto posible, la posibilidad. Bueno, no voy a seguir porque es todo el rato así, ¿vale? Y tampoco creo que tenga mucho interés, o sea, mucha importancia o mucha relevancia el hecho de que yo lo lea aquí y ahora. Pero bueno, han visto, ¿no? Que lo importante es poner el acento en el poder ser. No en el estar haciéndolo, sino el hecho de, podría estar haciendo esto, o esto otro. O justamente no lo puedo hacer, o algo así, ¿no? Un poco preguntarse por qué estamos haciendo, ¿no? La cuestión es que el aburrimiento profundo, como temple de ánimo, nos pone ante la situación de no poder estar haciendo cosas. Y esto a Heidegger es una cosa que le gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en una entrevista le preguntaban a Heidegger no sé si era por las resacas o por el dolor de cabeza. Dice, ¿y usted qué opina del dolor de cabeza? ¿No ha tenido dolor de cabeza nunca? O algo así, ¿no? Y como que Heidegger decía que el dolor de cabeza, cuando uno tiene dolor de cabeza, espero que nadie de ustedes ahora mismo tenga dolor de cabeza, y si lo tiene, pues será leve y pasará pronto, así que no se preocupen demasiado. A lo que voy, cuando uno tiene dolor de cabeza, no puede hacer las cosas que habitualmente haría si no tuviese ese dolor de cabeza. Y la cuestión es que te pone en una situación de decir, jolín, no puedo hacer nada porque me duele la cabeza. Y uno se queda tirado en la cama, descansando, intentando dormir, ¿no? Intentando pasar todo ese tiempo que uno está sufriendo durmiendo, precisamente porque no puede hacer nada. Pero en ese no poder hacer nada nos ponemos delante de nosotros mismos, en el sentido de que somos posibilidades de ser una cosa o de otra. Y la cuestión es que tenemos que elegir nosotros mismos y no dejar que el mundo elija por nosotros aquello que queremos o que debemos o que tenemos que ser. Bien, y para finalizar, la cuestión es que las últimas 20 páginas, 10, 15 páginas últimas, se ponen complicadísimas. Así que voy a nombrar 4 cuestiones y lo dejo. O sea, si alguien está interesado, bien, pero es que son ya unas páginas que empiezan a tener un nivel de abstracción y un nivel de complejidad a la hora de exponer las cosas, que salvo 4 o 5 notas así interesantes, los conceptos que está manejando son dificilísimos, porque te habla del instante en Kierkegaard, habla del perderse en el vértice de la existencia, vaya usted a saber qué es eso del vértice de la existencia, no sé, bueno, la cuestión. La temporalidad humana, la esencia de la existencia humana es la temporalidad, ¿de acuerdo? La temporalidad,
Zeitlichkeit, que, por cierto, eso también tengo dudas, porque si mal no recuerdo, en Ser y Tiempo hay una diferencia entre la temporalidad y la Zeitlichkeit, ¿no? Es decir, que hay una diferencia entre que se traduce como temporariedad y temporalidad, donde lo importante sería la temporalidad. Pero es que en esta edición, en la edición de Alianza Editorial, en la traducción del semestre, creo que lo hacen al revés. O sea, como que vienen a traducir temporalidad como temporalidad y Zeitlichkeit como temporariedad, y o yo no lo entendí bien en su día, o está al revés. O sí, o unos lo llaman de una manera, otros de otra. Bueno, al final es un poco intentar saber de lo que estamos hablando, pero claro, como si uno dice una cosa y otro dice otra, o me equivoco yo o ellos, o todo está equivocado, ellos, a saber. Bueno, en fin, a lo que voy. La temporalidad es el sentido del ser del ente llamado Dasein, ¿no? Esta es la fórmula clásica de ser y tiempo. La temporalidad consta de una unidad extática tripartita. Bien, las tres partes de la temporalidad extática, que en resumen serían pasado, presente y futuro, pero no exactamente, pero en resumen sí. La cuestión es que esta unidad, este conjunto triádico, es el horizonte del tiempo, ¿vale? El horizonte temporal está vinculado con la atención a lo que atendemos, tal y como lo atendemos en el presente, es decir, el presente se modula en nuestra temporalidad originaria como atención, que es una cuestión que ya está en el libro 10º o 11º de las Confesiones de San Agustín, pero bueno, muchas cosas. En segundo lugar, la consideración retrospectiva como sido y hecho y pasado, es decir, la forma que tiene el pasado de darse en la unidad extática triádica de la temporalidad humana en el pasado es la consideración retrospectiva. Y por último, el futuro se da como intención, tal y como hemos tenido intención de hacer eso, ¿no? Como tengo intención de, es como una proyección de mi propio ser hacia lo que será, ¿bien? Que también forma parte de mi propio ser, obviamente, ¿no? Pues en esto consiste el horizonte del tiempo. La cuestión es que en el aburrimiento profundo, todo ente, es decir, el conjunto de lo ente en su conjunto, el mundo, y yo incluido, y los demás también, es decir, todo lo que se da, todo lo que aparece, en tanto que significativo, es decir, todo aquello que se me da, tal y como se me da, en los límites en los que se me da, que diría el buen Husserl. Bueno, en fin. Que luego me dice la gente, joder, Iván, veo tus vídeos y tal. Me imagino que se los pondrán para pasar el rato mientras se lavan los dientes, para escuchar algo así de fondo y que les acompañe en sus solitarias tardes. Bueno, el caso, que me dicen, no te entiendo lo que dices. Y luego, claro, yo intento explicar las cosas para que se entiendan, o para que se entiendan mínimamente, pero claro, es imposible. Pues intenta decirle a un físico que te explique la física sin utilizar matemáticas. Pues claro, pues es que yo soy filósofo, no un mago. En fin, continúo y acabo. En el aburrimiento, todo ente, el conjunto de lo ente, se niega, retirándose a una indiferencia, en su qué y en su cómo. Bueno, es decir, lo que es el conjunto de lo ente, es decir, vamos a decir el mundo, ¿no? ¿El mundo qué es? Bueno, pues para empezar lo que yo estoy viendo ahora, ¿no? Ustedes tendrán otras cosas delante, pues tendrán su móvil, tendrán su ordenador, sus cosas, estarán en su casa, en el parque, me da igual, pero siempre estarán en un sitio determinado. Y ustedes sabrán el lugar que ocupan en ese sitio, pues estarán más esquinados, estarán más centrados, estarán más al sol, más a la sombra, siempre están en un mundo y saben dónde están. Bien, cuando uno está completamente aburrido, es decir, en el aburrimiento profundo, digamos que hay un trastocamiento extraño en este horizonte temporal originariamente unificante. Es decir, que hay una especie... Se toca, vamos a decir así, se está problematizando, eso sí, problematizando el horizonte temporal, que abarca esta unidad trina que habíamos tenido en cuenta, ¿no? Porque el tiempo aparece cuando las cosas se manifiestan como lo ente en su conjunto, es decir, como mundo. Pero cuando se deniega lo ente en su conjunto, es decir, cuando uno se aburre,
el temple de ánimo en el cual la existencia está en todas partes y sin embargo no le gusta estar en ningún lugar, es decir, que se caracteriza por ser una experiencia anulada, una experiencia, no una existencia anulada, vamos a decir así, porque todo lo que me rodea no se me aparece, me resulta indiferente, es decir, aparece como algo que no tiene que ver conmigo, y entonces, cuando nada tiene que ver conmigo, yo tampoco tengo nada que ver con nada, entonces, justamente esa relación con la nada, ¿cómo lo diría sin que suene demasiado metafísico? Como no puedo hacer nada, estoy problematizando mi propio hacer. Porque ya tengo que empezar a pensar, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ahora que estoy frente a la nada que hacer. Algo así, ¿vale? Bueno, la cuestión es que hay una ruptura en esta unidad articulada. Entonces, lo que pasa es que se desarticula la unidad del horizonte temporal, ¿vale? O que al menos la unidad triádica no se rompe, pero sí que no está articulada. Digamos que el pasado, el presente y el futuro ya no están articulados de acuerdo con un comportamiento en el mundo, sino que están cada uno por su lado. Pierde el sentido, pierde la coordinación significativa. En fin. Llévanselo ustedes. A ver cómo os lo cuentan. Claro, que es muy bonito. Bueno, en fin. A modo de resumen. El aburrimiento profundo es una indicación agudizada para la interpretación del aburrimiento y una preparación para la pregunta por un determinado aburrimiento profundo de nuestra existencia. Esta indicación agudizada, ¿qué significa? Que el aburrimiento profundo es el anulamiento a cargo del horizonte temporal, un anulamiento que hace que se pierda el instante que pertenece a la temporalidad para forzar a la existencia anulada al instante. El instante es una figura kierkegaardiana. En fin, sigo. Como la posibilidad auténtica de su existir. Existir que solo es posible en medio de lo ente en su conjunto, que en el horizonte del anular se niega en su conjunto. En fin. Tengo aquí un resumen. Vamos a ver. Un resumen del propio Heidegger que me gustaría leerles y con esto terminamos. Dice así. El origen del aburrimiento y la relación de origen de las diversas formas del aburrimiento permanecen y también tienen que permanecer completamente ocultas para la comprensión cotidiana de este temple de ánimo. Por eso también, en la conciencia cotidiana, reina la inseguridad acerca de aquello que propiamente aburre, que es lo originalmente aburrido. Primeramente, parece que lo que aburre son las cosas y los hombres aburridos y similares. Sería equivocado y al mismo tiempo estéril pretender eliminar esta curiosa apariencia. En la segunda forma del aburrimiento, lo que aburre se muestra como el tiempo detenido. Ya no son las cosas de la circunstancia, pero tampoco la propia persona. Lo que aburre es el tiempo. Él es lo que específicamente nos deja vacíos y nos da largas. Ciertamente, es el tiempo que nos ha dejado, que nos hemos dejado. El tiempo está aún fijo en la forma como creemos conocerlo cotidianamente. El tiempo con el que contamos. Pero ahora, en la tercera forma del aburrimiento, lo que deja vacíos en el modo del anular, es el tiempo de la existencia en cuanto tal, y lo que da largas y fuerza es este tiempo en su posibilidad como instante. La temporalidad de la existencia misma, y con relación a esta última, lo que es esencialmente propio de aquella, y concretamente en el sentido del posibilitamiento de la existencia en general, horizonte e instante. Lo que aburre en el aburrimiento profundo, es decir, según lo anterior, lo único y propiamente aburridor es la temporalidad de una determinada forma de su cuajar. Lo aburrido no son ni las cosas que existen en cuanto tal, ya aisladas, ya en conexión, ni los hombres que existen en tanto que personas constantes y encontrables, ni los objetos ni los sujetos, sino la temporalidad en cuanto tal. Pero esta temporalidad no está junto con los objetos y sujetos, sino que constituye el fundamento de la posibilidad de la subjetividad de los sujetos, y concretamente de modo que la esencia de los sujetos consiste justamente en tener la existencia, es decir, en abarcar
siempre, ya de entrada, a lo ente en su conjunto. Porque las cosas y las personas son abarcadas por la temporalidad y están penetradas de ella, pero la temporalidad es, en sí misma, lo único que propiamente aburre. Puede surgir la apariencia legítima de que las cosas son aburridas, de que la persona en cuanto tal es quien se aburre. ¿Cómo se llega a esta apariencia? ¿Por qué es necesaria y legítima? ¿En qué medida las cosas y las personas pueden ocasionar y provocar así el aburrimiento? Todo eso solo puede hacerse transparente si nos mantenemos en las cuestiones centrales, que mediante un temple de ánimo fundamental del aburrimiento han de surgir para nosotros como cuestiones metafísicas fundamentales. Bien. Entonces, esto sería el final, ¿de acuerdo? Ahora ya, si quieren, pues les dejo un par de preguntas para que reflexionen, que son las preguntas que hace el propio Heidegger, ¿no? La cuestión es que hay una mala idea común con respecto al aburrimiento. Hay un maltrato del aburrimiento. Porque el aburrimiento, en el fondo, nos pone frente a algo absolutamente fundamental en el ser humano, que es la cuestión de la temporalidad. Y entonces la cuestión es si el hombre se ha aburrido, si el hombre mismo se ha vuelto aburrido para sí mismo. Es decir, ¿nos aburrimos o no? ¿Hace cuánto no estás aburrido? ¿Qué pasa si no nos aburrimos? ¿Dejaríamos de filosofar? De acuerdo con Heidegger, sí. De acuerdo con Heidegger, si no aparece ese estado anímico del aburrimiento, ya no existe más filosofar auténtico. Esto es muy cuestionable, obviamente, porque vaya usted a saber qué es filosofía y vaya usted a saber qué es eso del filosofar o de la actitud filosofante, porque aquí cada escuela y cada personaje dice una cosa o dice otra y no hay quien se aclare, y en verdad eso es lo bonito, ¿no? Y la cuestión es, bueno, si se aburre la existencia en el hombre actual en cuanto tal, ¿no? Si nosotros nos aburrimos, o si más bien es la existencia la que se aburre viviendo la vida de un hombre común. Y bueno, pues hasta aquí lo que quería contarles. Espero que les haya servido de utilidad, ya sé que no, pero bueno, por lo menos hemos estado juntos trabajando un texto interesante, yo creo que valioso. Nunca había visto a ningún filósofo trabajar el aburrimiento y la verdad que como primer contacto bastante contento y satisfecho con lo aprendido, que si ha sido poco, pues ya habrá sido mucho. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.